Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Victoria Jiménez, soy la secretaria de Investigación y Desarrollo de UFRO Universidad, y junto con Emiliana Magro y Hernán Cortés les damos la bienvenida a esta última actividad de la cuarta jornada de la Semana de la Investigación 2022. En este caso vamos a escuchar avances sobre los proyectos Aprendizaje en contextos universitarios y Proyecto de vida en adultos mayores, y Doble presencia, un estudio sobre las situaciones laborales y familiares en la modernidad. A cargo de la presentación van a estar para el primer proyecto Gabriela Calderón, que es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad del Salvador y está cursando la licenciatura en Psicología en UFRO. Es docente de Psicoanálisis, Metodología de la Investigación y Desarrollo 2 de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFRO. Participó en numerosos eventos científicos y cursó distintos talleres y seminarios. Luego de la presentación de ese proyecto vendrá Sandra Sorbara, que es licenciada por UFRO y magíster en Psicología por ISALUD. Es directora de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de UFRO y docente investigadora en esta misma casa de estudios. Sin más, los dejamos con las expositoras, recordándoles que hacia el final de cada uno de los bloques de exposición podrán volcar sus preguntas en el panel establecido para tal fin, y esta actividad va a ser grabada, por lo cual luego la van a poder retomar en el canal de YouTube de UFRO Universidad. Bienvenidos, los dejo con las chicas. Buenas noches a todos, buenas noches, buenas tardes, para todos y para todas. Bueno, en principio nosotros somos el equipo que va a presentar los avances de la investigación que tiene por nombre Aprendizaje en contextos universitarios y Proyecto de vida en adultos mayores. Bueno, lo primero que les queremos comentar es que la directora de la investigación, Silvana Baró, la doctora Silvana Baró, se encuentra desarrollando actividades como embajadora UFLO en Colombia. Una de sus actividades es la promoción de investigación. Esto se da en el marco de un proceso de internacionalización que se está llevando a cabo en la universidad. Así que es uno de los motivos por los que no se encuentra presente y haciendo esta presentación. Bien, ahora vamos a abordar dos cuestiones, ¿sí? Primero les voy a contar un poco las características generales de la investigación y luego les voy a contar las características de los equipos, ¿sí? Después Sandra nos explicará un poquito más del otro equipo, pero básicamente las características que vamos a definir de los dos equipos, digamos, se presentan en los dos equipos. Con respecto a la investigación, una de las cuestiones que nos interesaba comentarles es que esta investigación deviene de otra investigación anterior que tenía por eje el trabajo interdisciplinario en instituciones en las cuales se trabajaba con adultos mayores. A partir de esa primera investigación, esa investigación de origen, surgen a razón de el trabajo que se hace, los resultados obtenidos y las conclusiones, surgen preguntas, ¿sí? Esto suele suceder frecuentemente cuando uno está cerrando una investigación, que surjan nuevas preguntas por haber tenido un contacto, digamos, con la realidad, ¿sí? Bien, a esto le vamos a sumar otra característica, que es que algunos de los integrantes de este equipo tuvieron participación en algunos talleres que se brindaban en UFLO, en los cuales se trabajaba con adultos mayores, ¿sí? Entonces, a partir de las preguntas que surgen de la investigación que se presentó el año pasado en esta misma actividad, más la experiencia de los investigadores con los adultos mayores y los talleres, es que nace esta investigación, ¿sí? A partir de esas preguntas. Y esto es lo que vamos a presentar hoy, ¿sí? Nos encontramos con dos cuestiones básicas que tienen que ver con el proyecto de vida y con los contextos universitarios y cómo vivencian estas cuestiones las personas mayores. Luego, otra de las cuestiones que queríamos mencionar era las características que tienen ambos equipos, ¿sí?
Bueno, para nosotros es, es una fortaleza de los dos equipos, ¿sí? Estos equipos están conformados por profesores y por estudiantes. Y se da esto que sucede, que es que en el transcurso de la investigación, los estudiantes se fueron recibiendo, se fueron licenciando. Incluso algunos de ellos son hoy profesores, ¿sí? Y para nosotros esto es un orgullo y una fortaleza, ¿sí? Implica bueno, que elegimos acompañarnos en esto de desarrollar una carrera profesional, ¿sí? Y vernos crecer. Y bueno, finalmente, por otro lado, también destacamos el hecho de que son equipos interdisciplinarios, es decir, que hay varias áreas. De hecho, habemos profesionales de la psicopedagogía y de la psicología, ¿sí? Así que bueno, destacar estas cuestiones, y ahora le voy a dar paso a Ariana, que va a empezar a presentar los avances de nuestra investigación de aprendizajes en contextos universitarios y proyecto de vida en adultos mayores. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, así como contaba Gabriela, que esta investigación precede de un estudio anterior, es ella misma antecedente para una nueva línea de estudio que está todavía incipiente, pero que también comprende a la población del adulto mayor en cuanto a relaciones de pareja y sexualidad. Así que para entender un poco que de estos proyectos tienen un antecedente y también son luego consecuencia para dar a nuevos estudios. Retomando este proyecto que hoy les queremos presentar y mostrarles nuestros avances, en el mismo vamos a considerar a la población de los adultos mayores, las personas mayores, en función de dos grandes categorías de estudio, que es el aprendizaje, específicamente en contexto universitario, y el proyecto de vida. En relación al aprendizaje, tenemos que pensar o entender que la experiencia educativa con adultos mayores nos lleva permanentemente a apostar a que la educación es permanente como posibilidad real y desde el presente del sujeto, implicando la forma absolutamente singular en la que hombres y mujeres experimentan esta etapa de la vejez. Específicamente, el contexto universitario, además de posibilitar nuevos aprendizajes, lo que va a favorecer es el establecimiento de nuevos vínculos sociales, entrelazando así de esta forma lo que es la formación profesional de la carrera que estos sujetos eligen cursar y el enriquecimiento personal. Lo que vamos observando es que en este contexto el adulto mayor se percata a sí mismo como un sujeto de aprendizaje activo y en donde transita no solo nuevos caminos, sino también nuevas potencialidades personales. Impacta esto directamente en la calidad de vida de los adultos mayores, porque le da nuevos sentidos y por lo tanto también minimiza los riesgos para la salud mental y la salud emocional del adulto mayor. Si consideramos la otra línea de abordaje, que es la del proyecto de vida, desde este estudio lo consideramos como en una doble perspectiva, no solo desde lo individual y psicológico, sino también desde el aspecto social del proyecto de vida, involucrando procesos de autoconocimiento de estos adultos mayores, reconociendo cuáles son los propios intereses y las propias motivaciones, específicamente de aprender en el contexto universitario. Y por último, para pensar esta categoría del proyecto de vida, lo abordamos considerándolo desde el presente del individuo, considerando que definir un proyecto de vida en la vejez, en esta etapa de la vida, ayuda al fortalecimiento y a apropiarse de experiencias pasadas para construir un sentido de la vida que es renovado en función de esta etapa que están transitando. Bueno, el planteo del problema. A nivel global, como sabemos, todas las regiones del mundo empiezan a envejecer. Cada día hay más adultos mayores en la sociedad y estos adultos mayores tienen una alta expectativa de años en su haber. En la actualidad en Argentina
se encuentra la Argentina se encuentra en una etapa de envejecimiento demográfico, y según una encuesta nacional sobre la calidad de vida de los adultos mayores, realizada por el INDEC en el 2012, la población adulta mayor tiene como una de las características el tema de la feminización. Como ven ahí en el Power que estamos presentando, de 4,1 millones de personas de 65 años, hay un 2,4 que son mujeres y un 1,7 que son millones, que son varones. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud lo que señala es que las mujeres y los hombres experimentan la vejez de manera diferente, entonces, por lo tanto, nosotros podemos hablar de una diversidad en cuanto al envejecimiento. Entonces, por todo esto, es necesario garantizar que los adultos mayores puedan envejecer de una forma saludable y activa. Siguiendo con lo que mencionaba Nati recién, es necesario justamente propiciar el envejecimiento activo como herramienta para contribuir a evitar el aislamiento y la exclusión social de estos adultos mayores. Entonces, otra de las propuestas es que haya nuevas oportunidades, que sigan activos intelectualmente y que puedan generar distintos ambientes en los que se promuevan las relaciones tanto interpersonales como intergeneracionales, lo cual va a contribuir, ¿no?, a la integración social y esto que mencionaba recién, evitar el aislamiento y la exclusión. Otra cuestión relevante es que los programas educativos creen espacios en los que estos adultos mayores puedan lograr poner en marcha sus proyectos de vida, desarrollando competencias que les faciliten esta participación y creatividad en la sociedad. Que surjan nuevos ámbitos que permitan el desarrollo de fuerzas instituyentes con la construcción de nuevas significaciones. Pasamos a la siguiente slide. Y bueno, habiendo hecho todo este planteo, las preguntas de investigación que surgen y en las que se apoya este proyecto es estas dos preguntas que vemos acá. ¿Cuál es la relación entre aprendizaje y proyecto de vida en adultos mayores? Y ¿cómo influye el contexto de aprendizaje en el adulto mayor? Nico, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, en cuanto a los objetivos planteados dentro de esta investigación, como objetivo general nos enfocamos en describir la relación entre aprendizaje y proyecto de vida en adultos mayores. En cuanto a los objetivos específicos, primero tenemos indagar las percepciones y valoraciones del adulto mayor acerca del aprendizaje en universidades, como segundo objetivo, explorar las diferentes experiencias de aprendizaje de los adultos mayores, y tercero y último, indagar acerca de los proyectos de vida de los adultos mayores. ¿Ahora se me escucha bien? ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Investigación. ¿Cuál es la metodología? La metodología que nosotros utilizamos. Si ustedes prestaron atención a cómo se enfocan las preguntas, van a saber que la única manera de poder llevar a cabo esta investigación es haciendo una investigación cualitativa. Una de las definiciones de las tantas de investigación cualitativa tiene que ver con que es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué son los datos no estandarizados? Bueno, nosotros trabajamos con palabras. Esas palabras surgen de entrevistas en profundidad. Esas entrevistas en profundidad nos van a marcar pequeñas boyas desde donde nosotros vamos a sacar categorías, constructos que se van a transformar en categorías, y esas categorías a su vez van a tener subcategorías. Es decir, ¿ustedes vieron hipótesis? No. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa no parte de una hipótesis. En todo caso tiene supuestos básicos de investigación, pero la hipótesis se va construyendo a partir de que la investigación va transcurriendo. Eso es lo interesante de realizar una investigación cualitativa. Por eso, como bien dice el diseño, es un diseño descriptivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con describir, con interpretar una experiencia, proporcionar nuevos conocimientos, considerar las variables. Ahora, ¿considerar las variables cómo? Como aparecen en un contexto, o sea, y en eso se incluye la complejidad, la influencia que tiene ese contexto. Hay una frase de Gobo que es muy interesante que dice: los métodos cualitativos se caracterizan por su ostensible capacidad para describir,
comprender y explicar los fenómenos sociales. Esa es la actividad que vamos a tener como investigadores, ¿sí? Describir, diseño descriptivo, analítico, ¿por qué? Porque la vamos a analizar. Y va a ser transversal, ¿por qué? Porque es una foto, ¿sí? No es un estudio longitudinal a lo largo del tiempo, es una foto que da una entrevista en profundidad, ¿sí? Y por eso la estrategia va a ser el estudio de caso, que se saca del análisis a partir de esas entrevistas que vamos a ir haciendo con estas personas, en donde vamos a indagar en función de responder a esa pregunta de investigación, en función de ese objetivo y en función de esos objetivos específicos. Ahora bien, ¿cuál sería el papel del investigador? Y en esto va la muestra. El investigador, a diferencia del cuantitativo, forma parte de la interpretación, es una parte importante, o sea, no se elimina su empatía, cómo se estimula, cómo interpreta en profundidad esos datos que van surgiendo de la propia entrevista, es lo que nos va a dar la posibilidad de ir comprendiendo, observando, describiendo e interpretando esa realidad. A mí me gusta decir que existe como un entramado de intersubjetividades, ¿no? Y en ese entramado de intersubjetividades es donde se cuela el investigado y investigador en una sola unidad, ¿sí? Que van funcionando y van creando hipótesis a medida que avanza. Hay algo que dice Basilachis de Gialdino, que es súper interesante, que dice, son métodos de análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos, que proveen nuestras perspectivas sobre lo que se conoce, se describe, se explica, se elucida, se construye y descubre. Y pasamos entonces a la muestra, que dice, personas de ambos sexos, de 60 años o más, que estén cursando una carrera universitaria o participando en cursos propuestos por las universidades, y al momento se han realizado 25 entrevistas, pero seguimos trabajando. Pasamos al próximo slide, que tiene que ver con esto que yo les acabo de decir. El método tiene que ser flexible. ¿Y por qué? Porque nosotros tuvimos que llegar a modificar los criterios. En un principio, nosotros teníamos como uno de los criterios de exclusión personas que ya hubiesen cursado una carrera universitaria, o sea, los habíamos sacado de la muestra. Pero ¿qué pasó? A lo largo de la investigación, del proceso investigativo, nos dimos cuenta de que tenían aportes sumamente valiosos en cuanto a su proyecto de vida, en cuanto a cómo comprendían el aprendizaje, y dijimos, no podemos dejarlos por fuera. Entonces hubo que transformarlo en un criterio de inclusión. Ampliación de la población, se avanzó en contactar instituciones en las localidades de GBA, del Cava, en Patagonia, instituciones en la UBA, en la UFLO, José C. Paz, Universidad de La Matanza, de Lomas de Zamora, perdón, de La Matanza también, de San Martín, Instituto Universitario Patagónico de Artes, y posiblemente se incluya alguno más. Hay algo, para cerrar el concepto que tiene que ver con la flexibilidad, que dice Mendizábal, del año 2013, que dice que la flexibilidad es la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio que pueden implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos. ¿Ven cómo se va modificando desde ese lugar? Y la viabilidad también para adoptar técnicas novedosas de recolección de datos y la factibilidad de elaborar conceptualmente los datos de forma original durante el proceso de investigación. Todo eso nos da la posibilidad de una investigación cualitativa de un carácter flexible. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, en este proceso de formación en la investigación yo quiero compartir, como recientemente integrado en el equipo, recientemente digo porque hace un mes terminé de realizar las prácticas y justamente por ahí queríamos compartir un poco la experiencia junto con Sofía, que terminamos siendo parte del equipo, y la verdad que ha sido una experiencia realmente de crecimiento, súper interesante, porque además no solo nos permite poder sumarnos a este equipo y la pasión que transmiten también en querer compartir, investigar, a nosotros también nos ha permitido poder desarrollar nuestros propios métodos para poder, en este caso que estamos realizando la tesis,
nos ha facilitado mucho eso también, y además de alguna manera nos ha abierto las puertas porque nos llegaron a invitar inclusive a ser ayudantes de cátedra también. Como bien comenta mi compañero, arrancamos los dos en el espacio de prácticas y nos desarrollamos adentro del equipo, fuimos participando de las actividades, inicialmente con el interés de desarrollar justamente las prácticas profesionalizantes, y después nos fuimos enganchando con la premisa de la investigación y aprendiendo cómo podíamos implementar distintas herramientas metodológicas y cómo podíamos aprender a aplicarlas y aprender el desarrollo de todo un proyecto de investigación, y eso nos aportó precisamente en la elaboración de la tesis, en el cursado de algunas materias, y también nos ayudó a poder vislumbrar un poco qué preguntas podíamos hacernos nosotros en relación a las temáticas que nos interesaban, y tuvimos una experiencia muy importante al poder participar del análisis de datos, participar de las reflexiones críticas que se fueron gestando dentro del espacio con el equipo, así que fue una experiencia sumamente grata. Bueno, en esta oportunidad queremos aprovechar para agradecer a la Secretaría de Investigación, ya que gracias a ello pudimos, con la directora Silvana Baró y Fernanda, como representantes de este equipo de investigación, pudimos presentar los proyectos en formato de póster en el primer Congreso Internacional que se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad presentamos el proyecto anterior, del cual surge este, y estos fueron evaluados por un jurado académico. Obtuvimos muy buenas puntuaciones y bueno, una experiencia totalmente gratificante. Fuimos a representar al equipo y a la facultad, exitosamente. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como bien decía Romy, nos tocó viajar a ella, a Silvana, la directora de la investigación, y a mí fue una experiencia muy linda, ya que la universidad nos dio la posibilidad de viajar, no como representantes de UFLO, en este Congreso Internacional de Gerontología, era el congreso, en donde había expositores de todo el mundo. Fue una experiencia muy rica, que después pudimos compartir con nuestros compañeros del equipo. La experiencia fue rica ya que había proyectos investigativos sobre adultos mayores de Europa, de Estados Unidos, y profesionales de muy alto nivel, internacionales, ¿no? Como habíamos comentado. La universidad hace énfasis en promover todas las investigaciones. Esta no es la única investigación, hay muchísimas otras, así que recomendamos a los que se quieran sumar a los proyectos, ya que es muy grata la experiencia. La siguiente diapo, por favor. Bueno, como comentaba Romy, nosotros fuimos a exponer 2 proyectos, el anterior, que era el trabajo interdisciplinario en geriátricos de Cava, y el proyecto que estamos presentando en este momento es sobre el aprendizaje y los proyectos de vida en contextos universitarios. Siguiendo con el estado actual del proyecto, estamos en la instancia del análisis de las categorías y de las subcategorías. Hasta ahora venimos extrayendo de las categorías de análisis, por ejemplo, sobre la experiencia de aprendizaje en el contexto universitario, tenemos como extractos de entrevistas, como para mostrarles qué van surgiendo, ¿no?, de toda la investigación. Les voy a leer un cachitín de cada entrevista, como para que se den una idea de cómo viene el trabajo, y qué es lo que vamos descubriendo en este análisis.
Por ejemplo, con respecto a la categoría de la experiencia de aprendizaje en el contexto universitario, una entrevistada comenta que se divirtió, dice que intercambió, que se sintió muy acompañada en esa experiencia universitaria, y que hasta el día de hoy sigue compartiendo cosas con personas con las que se hizo amiga, tienen grupo de WhatsApp, ¿no? Y destacamos, ¿no?, en este caso que esta persona tuvo una experiencia gratificante, ¿no? Vamos obteniendo todos estos pequeños resultados mediante, como expresaba Pablo, las entrevistas en profundidad. En otro caso, otra entrevista comentaba que para ella fue como un contexto muy humano, fue lo que le hizo bien, la hacía sentir cómoda, era un contexto muy humano, y les había generado como una especie de sentido de pertenencia, ¿no? Este contexto universitario, esta experiencia que tuvo. Después, otro extracto de la entrevista decía que esta persona contaba de que en su clase no había mucha gente grande, y como que ella se sentía observada, ¿no? Como que la miraban, pero que después empezó a interactuar, y ella dice, se dieron cuenta de que yo también era capaz de pensar y razonar. Y ahí la cosa fue cambiando. Entonces, vemos como ella en su experiencia, en este contexto universitario, fue cambiando, ¿no? Primeramente había como una mirada hacia ella, y después se fue transformando, también transformándose en una experiencia grata. ¿Quieres seguir, Romy, con las otras categorías? Bueno, después otra grande categoría que surgió es el proyecto de vida y universidad, esto que comentaba Fer. Los entrevistados en varias oportunidades destacaron que el proyecto de vida tiene que ver con esta carrera que comenzaron a realizar o que realizaron en algunas oportunidades como segunda carrera en su vida, y forma parte del proyecto de vida en esta etapa vital, ¿sí? También surge a partir de crisis vitales, tanto esperadas como inesperadas. Muchos mencionaban el tema de que, bueno, esto de jubilarse los hizo replantearse qué es lo que querían realizar de sus vidas, y surge como una de las posibilidades el poder encarar una carrera que quizás había quedado postergada en su momento por diferentes cuestiones de la vida, y era la oportunidad que ahora encontraron como la oportunidad de aprovechar a estudiar esa carrera que tanto les había interesado, o diferentes momentos de la vida, como por ejemplo mencionaban algunos momentos de divorcios o momentos de duelos que lo han llevado a replantearse su proyecto de vida y animarse, digamos, a formar parte de un contexto universitario. Y la valoración, como decía Fer, mucho es esta cuestión de poder sentir pertenencia a un espacio en donde hay gente de diferentes tipos de edades, digamos, y bueno, y que esto en la mayoría de las entrevistas que vamos haciendo mencionan la valoración que le dan a este contexto. Claro, sí. Actualmente estamos con una muestra de 32 entrevistas, y con el análisis en profundidad de las mismas fueron surgiendo otras subcategorías y otras categorías que se fueron modificando de acuerdo a lo que vamos trabajando, digamos, en equipo, ¿no? Porque este trabajo del análisis y del surgimiento de categorías y subcategorías lo vamos realizando en equipo, digamos. Así que bueno, este es el estado actual en el cual nos encontramos con este proyecto. Muchas gracias. Bien, buenas noches para todos, para todas. Gracias por participar en esta convocatoria de investigación. Yo soy docente de la carrera de psicopedagogía, y como psicopedagoga en el año 2020 estuve, así como varios de ustedes, siendo oyente
de cuáles eran las investigaciones que se ofrecían. Y bueno, es la primer vez que escuché el equipo, y uno de los tantos equipos que escuché es el que estaba integrado por Silvana y por Sandra, lo que me decidió al año siguiente, en el 2021, ya a participar como docente investigadora, y actualmente en el 2022 tengo el placer de participar también como docente investigadora en los dos proyectos que van a ser expuestos el día de hoy. Principalmente quiero remarcar el trabajo en equipo que hay, las reuniones que se realizan, donde, como dijeron antes, no solo está el equipo integrado por alumnos y alumnas que realizan las prácticas profesionales supervisadas, sino también por docentes de psicología y docentes de psicopedagogía. Los quiero invitar a todos a que se acerquen, ahí tienen ustedes están viendo en pantalla una dirección de mail, cualquier inquietud que tengan sobre cualquiera de las investigaciones, por favor no duden en comunicarse, los vamos a recibir con mucho placer y poder acompañarlos en las inquietudes que tengan. Y bueno, acá estamos hablando desde los adultos mayores y el aprendizaje en contexto universitario. La universidad tiene diferentes líneas de investigación en la que ustedes se sientan cómodos, son invitados a participar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Viviana. Damos lugar ahora a las preguntas que surjan a propósito de esta presentación. Mientras tanto, aprovecho para reiterar la aclaración. Existe dentro de los espectadores muchas personas con el mismo nombre. Voy a citar solo un ejemplo y te pido disculpas, Natalia, pero tenemos unas 7 o 5, Natalia Sedelstein. Necesitaríamos en ese sentido que cambien su nombre para que en el registro de asistencias figure correctamente y podamos extender los certificados correspondientes. Yo, dentro del panel de preguntas y respuestas, no veo que haya preguntas, sí muchas felicitaciones y comentarios de agradecimiento. En ese sentido, sí, siempre queda lugar hacia el final de la presentación, pero damos lugar a Sandra y la presentación del siguiente proyecto para que podamos continuar. Sí, perdón, pero doy una pequeña instrucción para renombrarse. No sé si tienen la posibilidad de ir al nombre, hay como 3 puntitos y ahí, digamos, se puede cambiar el nombre. No sé cómo explicarlo desde acá, pero es bastante sencillo. Si no, bueno. Escuchamos, Ana. Perdón. Bueno, buenas tardes. Dado que no hay más preguntas, no sé si quieren desmutear algún micrófono, quieren hacernos por el chat preguntas. Pero bueno, vamos a dar inicio a la segunda exposición, ¿sí? Bueno, antes que nada, queremos agradecerles desde el equipo, ¿sí? Junto con Silvana, que hoy está faltando, y con algunas otras personas más, ¿sí? Que participan activamente y no pudieron estar. Darles un agradecimiento enorme a la Universidad de Flores porque nos permite año a año poder poner en práctica y en actividad estas actividades tan ricas, no solamente para los docentes, para los alumnos, sino para lo que sería la extensión nuestra del conocimiento, ¿sí? A partir de las investigaciones y de las acciones que llevamos en conjunto, esto permite, ¿sí?, que otras universidades nos conozcan, que se acerquen, ¿sí? Como en el caso de ambos proyectos, contamos con doctorandos y doctorandas, algunos de la Universidad de Flores, otros no de la Universidad de Flores, y realmente para nosotros es un gran aporte, ¿sí?, que ellos participen. Por eso es que estamos tan agradecidos a las autoridades, a la Secretaría de Vinculación, a la Secretaría de Investigación, al equipo. Yo estoy muy agradecida junto con Silvana a este equipo maravilloso que año a año está y siempre dispuesto
y que vemos cómo cada uno de ellos va creciendo, digo creciendo porque se han graduado, son docentes, muchos ya han avanzado, están especializándose, y la verdad que es un honor y un lujo contar con ellos. Así que bueno, más que agradecida, y también valorar que dentro del equipo de investigación no solamente contamos, ¿sí? Con alumnos de Cava, de Bellavista, sino también con alumnos de Chipoleti. La verdad que esto es para nosotros un lujo, y además también con la presencia de tanto docentes de carreras como psicología y psicopedagogía. Así que bueno, yo no me voy a detener mucho más en la presentación. Como siempre les digo, ustedes tienen la posta, es un lujo tenerlos en la sala, y bueno, adelante equipo, que realmente dejar en manos de ustedes todo esto, ¿sí? Para nosotros nos engrandece. Arrancamos directamente por abordar el marco teórico. La construcción de un marco teórico no solo representa como un sustento para aquellas variables que estudiemos en este trabajo, sino también un espacio de crítica y de argumentación que nos permita revisar a mayor detalle lo que emerge a través de la escritura, la recolección de datos y sus posteriores análisis. El punto de partida para esta investigación en particular debe ser plantear qué comprendemos por salud como noción teórica. Para la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De esta manera delimitan de antemano sus dimensiones a considerar para ofrecer una mirada integral del ser humano. Internalizándonos un poco ya en el ámbito laboral y organizacional, y sin perder de vista la noción de salud como premisa inicial, nos corresponde considerar la calidad de vida relacionada con la salud. Con esto nos referimos al nivel de bienestar en las dimensiones previamente planteadas, física, mental y social, que surge de la evaluación que el trabajador hace sobre distintas áreas de su vida. Esta calidad de vida se ve determinada por múltiples factores, de los que el efecto que poseen en la percepción del sujeto respecto a su bienestar puede favorecer o bien perjudicar el desempeño laboral, en el caso de esta investigación del personal sanitario propiamente dicho. Uno de tales factores determinantes son justamente las condiciones psicosociales desfavorables a las que los trabajadores están expuestos. Y acá cabe puntualizar un detalle no menor que es recuperado en distintos trabajos: la desigualdad con la que las problemáticas psicosociales afectan a hombres y mujeres. Las últimas suelen estar expuestas cotidianamente a condiciones psicosociales desfavorables que tienen consecuencias graves en su salud. Esto es por las exigencias laborales y la demanda del trabajo doméstico. Entonces, cuando abordamos la desigualdad de género, referimos a las diferencias institucionalizadas en accesos a recursos, a bienestar y estatus, que por lo general favorecen a hombres. Existe, según los materiales recuperados, una diferencia notable entre hombres y mujeres en planos tales como la inserción laboral, el grado de exposición a condiciones psicosociales que impactan en la salud, los ritmos de trabajo o incluso la salud laboral. En ese sentido, muchas investigaciones plantean la presencia en hombres y mujeres de riesgos psicosociales, considerándolo ya un problema de salud pública por las incidencias que esto tiene, las consecuencias sobre los trabajadores y los conflictos que eso implica a nivel organizacional. Los riesgos psicosociales en ese contexto son para nosotros las condiciones presentes en una situación laboral, ligadas directamente a la organización del trabajo, el contenido de las tareas y el entorno mismo, que tienen capacidad de afectar el desarrollo del trabajo. En sentido más amplio, las alteraciones desfavorables que puedan afectar la salud y bienestar de las personas son entendidas justamente como riesgos psicosociales. Ejemplo de esto es precisamente el estrés laboral, que puede provocar daños físicos, sociales y psicológicos tangibles. El estrés laboral puede ser un riesgo acarreado por la doble presencia. Cuando hablamos de doble presencia estamos hablando de uno de los factores de riesgo psicosocial que tienen mayor importancia para la salud laboral. Entendemos entonces la doble presencia como las altas exigencias del trabajo asalariado y las responsabilidades domésticas, que al mismo tiempo desestabilizan el equilibrio de la vida y el trabajo de la persona. De esta manera, quienes se ven afectados por la doble presencia como factor, tienen que ocuparse durante la jornada laboral de organizar y gestionar tareas que tienen que ver con el hogar, y al mismo tiempo, mientras se encuentran en el ámbito privado, deben atender a tareas propias del ámbito laboral.
Varios autores señalan justamente que la doble presencia suele ser un riesgo psicosocial habitual en mujeres, entendiendo que tradicionalmente ellas son quienes han organizado y desarrollado la mayor parte del trabajo doméstico familiar. Ante esto, y con la idea de gestar reflexiones y propuestas que promuevan la equidad de género, hay autores como Figueroa y Urrutia que recuperan una construcción que nos interesa pensar también dentro de este marco teórico, que es el equilibrio trabajo-familia. Con el equilibrio apuntamos justamente a medidas de conciliación entre estos dos espacios, que buscan crear condiciones para que los trabajadores puedan cumplir de forma óptima las responsabilidades laborales y familiares, con el propósito de lograr una relación más armónica entre la vida familiar, la vida laboral y consecuentemente la equidad entre hombres y mujeres. Así que habiendo recorrido un poco el marco teórico, parece pertinente revisar los antecedentes que pudimos ir encontrando a través del desarrollo de este trabajo. Ahora bien, como fue mencionando Sofi, el marco teórico, para poder llegar a esa construcción que todavía sigue en proceso, tuvimos que abordar en la búsqueda de antecedentes, estudios previos que sean relacionados a la temática, y entre todo lo que estuvimos buscando durante todo este tiempo, nos encontramos con algo realmente llamativo, y es que justamente en Argentina son súper escasos las investigaciones que están relacionadas con doble presencia, y más que nada también en el ámbito de salud. Por lo tanto, en las investigaciones que están ahí, pueden ver en pantalla, solamente uno tiene que ver con una investigación que se realizó en 2019, que fue la que hizo Ortega. El resto están todas relacionadas en Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay inclusive. Sin embargo, en todas estas investigaciones pudimos encontrar dos factores que son realmente importantes y que tienen que ver que los resultados daban que más del 50% en los factores de riesgo psicosociales tenían que ver con la doble presencia. Y en la mayoría de la muestra de las personas que fueron entrevistadas, justamente podemos encontrar que fueron mujeres, teniendo en cuenta el hecho de esto de tener presente estar en el trabajo y al mismo tiempo tener que estar en la casa, ¿no? Con las responsabilidades del hogar. Esto también nos permite a nosotros como equipo pensar y preguntarnos, qué bueno, ¿no? Que justamente este equipo empieza a desarrollar, introducirse en esta temática. De alguna manera también estamos siendo pioneros de poder construir esto en nuestro país. Si bien hay otras investigaciones relacionadas a los otros factores, las otras dimensiones de los factores psicosociales, nosotros estamos abordando justamente lo que es doble presencia, permitiendo que además también se puedan sumar más estudiantes como empezamos nosotros. Algunos ya terminaron, como mencionaba Sandra también, otros estamos a punto de terminar, y decidimos quedarnos en el equipo justamente porque es realmente interesante poder ser parte de esto y poder construir algo que después también puede llegar a ser de utilidad para otros investigadores, profesionales o estudiantes también. Esto permite además poder seguir construyendo el marco teórico con toda la riqueza que fue mencionando Sofi y poder alcanzar, con lo que nos queda de la investigación, unos resultados también que van a ser realmente favorables para la sociedad. Bueno, para llevar adelante la investigación partimos de la hipótesis que la doble carga laboral influye de manera negativa en la salud de los trabajadores y las trabajadoras de instituciones hospitalarias. Y como objetivo general hemos planteado describir la prevalencia de la doble presencia en trabajadores de organizaciones hospitalarias, como así también identificar las experiencias de trabajadores y trabajadoras ante la doble demanda. En lo que respecta a los objetivos específicos, pasamos la slide, por favor. Bien. Tenemos los siguientes. Identificar los factores psicosociales presentes en situaciones de doble presencia, describir la relación entre los factores psicosociales y la doble presencia, diferenciar los niveles de prevalencia según el género, como así también valorar los relatos de trabajadores acerca de sus vivencias en relación a la doble carga. Bueno, buenas noches.
Para esta investigación se está realizando un estudio de corte descriptivo, de corte transversal, que sigue una metodología mixta, de tal manera que dentro de este se pueden ver combinadas técnicas pertenecientes a los dos métodos, ¿no? Al método cuantitativo y al cualitativo, que a su vez son complementarios, o sea, estarían siendo complementarios de alguna manera. Y bueno, lo que se busca con esto es obtener un mayor conocimiento del fenómeno a investigar, que en este caso se trata justamente del factor de riesgo psicosocial doble presencia. Con respecto al método cuantitativo, lo que se realiza es un análisis descriptivo de los niveles de exposición a través de frecuencias y porcentajes. Bueno, y en cuanto al método cualitativo, se piensa como estrategia el estudio de caso. Esta idea tiene que ver con poder maximizar las posibilidades que nos presentan las características del caso para desarrollar así el conocimiento a partir de la investigación. Para la recolección de los datos se está utilizando el cuestionario COPSOC-ARG-Group, acompañado por entrevistas semidirigidas. Para el análisis de los datos obtenidos se está utilizando el programa SPSS en su versión 20.0 para Windows y el Atlas TIP en su versión 8. Y bueno, las razones por las que se decidió el uso de una metodología mixta tienen que ver con la necesidad de obtener un conocimiento más completo y con la posibilidad de acceder a este conocimiento a través de la narrativa de los sujetos que participan en las entrevistas. De esta manera, el mismo fenómeno, en este caso la doble presencia, es abordado mediante diversos enfoques metodológicos en los cuales, bueno, se utilizan distintos instrumentos de recolección de datos. Por una parte, como ya dije, ya mencioné antes, el cuestionario COPSOC-ARG-Group, que es la versión argentina, adaptado de la versión española, que corresponde a listas 21. Bueno, este es un instrumento que permite medir, evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo, y consta de 7 dimensiones. Bueno, este cuestionario incluye preguntas con 5 opciones de respuesta. Las opciones son siempre, la mayoría de las veces, algunas veces, solo unas pocas veces y nunca. Y la puntuación del cuestionario está dada por una escala Likert, justamente, que se asocia a cada pregunta con un máximo de 4 puntos, en donde una mayor puntuación nos está indicando un mayor riesgo. A partir de esto, se estimaron los puntajes de cada dimensión con el objeto de establecer rangos, rango bajo, medio y alto, y bueno, y esto también nos indica, un bajo es un nivel de exposición más favorable para la salud, medio es un nivel intermedio y alto es un nivel de exposición más desfavorable para la salud. Por otra parte, como ya mencioné anteriormente, se realizarán entrevistas semiestructuradas o semidirigidas en cada una de las instituciones con las que estamos trabajando, y cuando hablamos de entrevistas, estamos hablando de un instrumento que pone énfasis en la narrativa del sujeto, que es justamente donde queremos hacer foco, y en cómo articulan su historia individual, familiar, social, en la construcción de sentido de sus experiencias, a partir del encuentro justamente con el investigador. Bueno, a pesar de ser una entrevista no dirigida, contamos con una guía que nos sirve, si bien no es un protocolo, no es algo estructurado, sí nos sirve como para permitirle al investigador decidir cuándo y cómo enunciar las preguntas en la entrevista. Y bueno, si querés pasar, ahí está. En relación al modo de trabajo que tiene el equipo, podemos diferenciar 2 actividades principales. Tenemos el espacio de los sábados, en el que nos juntamos cada 15 días, y bueno, ahí los sábados se realizan reuniones de 1 hora y media aproximadamente, en las cuales durante la primera media hora, tanto Sandra como Silvana nos brindan capacitación al equipo, y durante la hora siguiente compartimos con ellas y con todo el resto del equipo temas sobre la investigación. Se trabaja sobre el análisis de datos, armado de entrevistas, decisiones importantes que haya que tomar, bueno, entre otras. Por otro lado, los días lunes por la tarde, también cada 15 días, bueno, no sé si los sábados dije que nos reunimos cada 15 días, pero está en el Power. También cada 15 días nos reunimos con Julieta para poner en práctica toda esa capacitación que nos fueron brindando tanto Sandra como Silvana,
Y bueno, en estas reuniones realizamos búsquedas de antecedentes, armado de marco teórico, corregimos normas APAS, vamos rotando actividades, es decir, tenemos tareas, por ejemplo, tarea de escribir contenido, en otro momento hacemos corrección de lo que redactan otros compañeros y compañeras, escribimos mucho y debatimos bastante también, tanto los sábados como los lunes, y bueno, generalmente todo esto se hace a través de dinámicas que se van planteando durante el encuentro. Al principio, bueno, cuando uno recién entra en la investigación es posible que se sienta un tanto desorientado, pero es muy gratificante darse cuenta de que a medida de que transcurren los encuentros se va produciendo un cambio en el conocimiento o en la forma de incorporar ese conocimiento y también en la forma de posicionarse frente a la investigación. Y bueno, esto se trata sin ninguna duda de un aprendizaje y de un crecimiento significativo y de un aprendizaje significativo. Porque bueno, trabajamos en equipo, o sea, el equipo nos ayudamos entre todos, es un modo de trabajo muy colaborativo, y por otro lado, si bien existe una estructura en el equipo, no se marcan jerarquías. Eso es algo que, bueno, son relaciones muy horizontales y es una de las cosas más destacables del equipo. Nos manejamos además con un Drive, al cual todos los miembros del equipo tenemos acceso y vamos haciendo nuestros aportes ahí, además de nuestro grupo de WhatsApp, en donde compartimos la información que es más urgente o más relevante. Y por otro lado, bueno, tenemos que decir que entre las cosas positivas que nos dejó esta pandemia, se encuentra todo lo relacionado a los modos alternativos de comunicación, y esto es lo que nos facilitó muchísimo de poder formar equipos con personas que están en distintos lugares del país, y bueno, nos dan la posibilidad también de que se incorpore gente de afuera del país. Bueno, eso es algo valioso, y bueno, también en el equipo compartimos espacio con estudiantes avanzados que están sumando horas de PPS. En mi caso yo también ingresé, sumé horas de PPS o prácticas profesionales supervisadas, y que también van aportando mucho, o vamos aportando mucho a la investigación. Y bueno, por supuesto aquellos estudiantes de PPS que deciden formar parte del equipo también tienen la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, eso quería compartir, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, como bien venía explicando Débora, dentro de las investigaciones nos manejamos con diferentes tipos de metodologías. La que tiene en particular esta investigación es que es mixta, quiere decir que vamos a usar metodología cuantitativa y cualitativa. Esto influyó luego, a medida que fuimos avanzando en la investigación, con las dificultades o los desafíos que nos fuimos encontrando. Una de las limitaciones o uno de los desafíos que tenemos para trabajar en esta investigación tiene que ver justamente con las metodologías. Por un lado, tenemos la metodología cualitativa, que se trata de un estudio de caso, lo que quiere decir que nos abocamos puntualmente a una institución. Esto implica que todos quienes trabajen en esta institución tienen que participar, o al menos la gran mayoría deberían de participar como muestra de la investigación. Entonces, lograr que todos quieran participar puede ser un desafío a tener en cuenta cuando nos planteamos los métodos. El otro desafío que tenemos tiene que ver con la metodología cuantitativa y puntualmente con el instrumento que usamos, que es el COPSOC, que también, para contar con validez y confiabilidad, requiere de que la muestra sea amplia y variada. Entonces, las dos limitaciones metodológicas que nos encontramos para realizar esta investigación tienen que ver con esto. Y otra de las limitaciones que tenemos tiene que ver con el contexto sociopolítico que circula dentro de las instituciones sanitarias. Las relaciones de trabajo, el ambiente laboral, el tipo de relación que haya con los pares o con los jefes, puede afectar la predisposición de quienes necesitamos que participen de nuestra muestra para que realmente estén justamente dispuestos y quieran participar. Y es todo un desafío poder llevar adelante la investigación
sin este obstáculo que puede llegar a ser algún tipo de roce, podríamos decir, dentro de las propias instituciones, que sabemos que puede pasar. Muy bien, aparte de estos desafíos que les contamos, van surgiendo nuevos interrogantes. A medida que uno va avanzando se va planteando otras cosas y van surgiendo nuevas ideas. Entonces lo que queríamos hacer como equipo es no solamente quedarnos con los desafíos, sino postularles también a ustedes estas nuevas ideas que fueron surgiendo, sobre todo acercarlas con la intención de invitarlos, no solamente a nuestro equipo, que van a ser súper bien recibidos, sino también a abordar esta temática, porque como bien decían los chicos en los antecedentes, no es tan trabajada, al menos en Argentina, al menos por ahora, pero sí nos interesa acercárselas y que se animen, motivarlos un poco a que sigan investigando. Una de los interrogantes que pensamos es, ¿qué pasaría si traemos el instrumento a UFLO? ¿No? ¿Qué pasaría si nos metemos nosotros mismos a hacer el COPSOC, a hacer diferentes cuestionarios sociodemográficos y demás, y poder conocernos a nosotros como comunidad, como facultad, como universidad, tener un poco más de conocimiento sobre nosotros, que podría referirse a grupos de estudiantes, grupos de docentes, podría tratarse de toda la comunidad, pero bueno, es una invitación que les traemos. Otra tiene que ver con cómo sigue nuestra población, la población X, después de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Porque pensamos que podría darse, en un hipotético caso, que hayan ciertos avances o ciertos cambios dentro de esta población que nosotros evaluamos de acuerdo al tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaría si tomamos una muestra este año y en 5 o 10 años volvemos a tomar otros tipos de muestras? Sería un estudio a largo plazo muy interesante. Otra de las invitaciones que les hacemos es plantearnos si se podría ampliar el campo de estudio de la doble presencia a otras áreas, ¿sí? El antecedente que tenemos de haber estudiado estas características en la población tiene que ver con educación y puntualmente en este estudio con salud. Pero sabemos que hay muchas más áreas y lo que queremos hacer es invitarlos a seguir explorando, a seguir investigando y bueno, a sumarse y a hacerse más preguntas. Bueno, con lo que respecta a los avances de nuestra investigación, nosotros comenzamos en el año 2021, que se comenzó con el estudio de los factores de riesgo psicosociales que afectan la salud física y mental del trabajador. Dentro de las 7 dimensiones evaluadas, se destacó con porcentajes elevados el factor de doble presencia. Es por esto que este año se definieron los objetivos y se comenzó con el armado del marco teórico y de los antecedentes. Después, con lo que significa el pronóstico, nosotros lo que estamos realizando es contactarnos con diversos referentes de los hospitales de Argentina, con los cuales trabajaremos próximamente. La idea es empezar a salir a campo para poder comenzar a realizar las entrevistas. Estamos próximos a analizar los datos que recabaremos. Bueno, a modo de resumen y de conclusión, vamos a finalizar con esta presentación. Primero, agradecerles a todos, tanto al equipo como a todos ustedes que nos están escuchando. Para hacer el cierre, se me ocurrió hacer esta pirámide y poner un par de puntos que estuvimos trabajando en esta exposición. El primer punto es el trabajo realizado, que es como lo común, lo que tiene que estar, lo obligatorio, que bueno, como dijeron bien todos los miembros del equipo, fue un trabajo muy grande el que se hizo este año, ampliamos un montón la parte de la escritura, el marco teórico, antecedentes, estuvimos trabajando muchísimo en eso, se amplió también la muestra, crecimos mucho en el aprendizaje de las normas APAS, y en los objetivos, porque dijimos, ok, son estos, y empezamos a trabajar a partir de eso, que el año pasado
ya los teníamos pensados, pero todavía no habíamos empezado con la parte más fuerte de la escritura. Pero además de eso, hay más puntos que resaltar de este equipo, como el aprendizaje colectivo. Acá todos aprendemos de todos, somos psicólogos, psicopedagogos, estudiantes, hay magíster, doctores, doctorandos, y todos vamos aprendiendo de todos. A veces uno está acostumbrado que se aprende del que sabe. Bueno, acá todos sabemos y todos aprendemos de todos. Y eso es algo muy lindo que se valora un montón, somos diferentes carreras, no muchas, pero sí 2 carreras, y tratamos de formarnos todos como investigadores, y el resultado se ve. Después vamos a la parte de las prácticas y la formación continua, que esto también es algo que se dio a partir de este año. Estamos recibiendo a los practicantes, y muchos se convierten en miembros del equipo, se convierten en investigadores, que luego se convierten en licenciados o licenciadas y en docentes. Entonces todo ese camino, la verdad es hermoso verlo, y a uno lo llena de orgullo, porque se puede ver este crecimiento. Y se ve que es posible ser investigador, que no es ese bicho raro que está escondido en un laboratorio investigando, sino que somos nosotros, que el psicólogo puede investigar, y que los psicólogos podamos ver la investigación como una rama más, y no como un tabú o como algo raro, nos parece fundamental. Y que se queden con nosotros. Por eso, como dijimos antes, están invitados a ser parte de esta investigación o de cualquiera de UFLO, porque investigar es algo muy lindo, y nos gusta ver cómo se despierta esto. Hay algunos que llegan por las prácticas y se van, otros que se quedan, otros que se van pero nos dicen que volverán en algún momento, otros que nos agradecen porque esto sirve mucho para la TIF. Es como algo más. Uno en la carrera, por lo menos de psicología, tiene método 1, método 2, seminario de TIF, y esto es como un cierre, es como, ok, ahora entiendo lo que es investigar. Y nos pone muy contentos cuando los vemos convirtiéndose en investigadores. Y por último, este sentimiento de pertenencia y horizontalidad, que es tan importante, porque acá somos todos iguales desde el día 1. Cuando entra el primer integrante o cuando entra el primer practicante, lo primero que decimos es, ok, sos investigador. Y es como jugar un poquito hasta que después de verdad nos damos cuenta que nos convertimos en investigadores. Es la verdad muy hermoso poder verlos en este rol, ver cómo expusieron, ver cómo internalizaron la investigación, y recordar, como al principio decían, no sé, estoy perdido, no entiendo, me cuesta, y hoy la tienen súper clara, así que gracias a todos ustedes por esto. Yo disfruto muchísimo tenerlos en la clase de los lunes, y ahora, para dar este cierre, los quiero dejar con un poema que lo hizo un integrante del equipo, y otro compañero lo va a leer, que es muy lindo, y trata de lo que es ser un investigador. Bueno, entre todas las reuniones que tuvimos de trabajo, en todas las actividades que hicimos, entre ellos surgió esto, ¿no? Que es como un poco compartir el espíritu de lo que para nosotros es investigador. Así que bueno, dice así. Curiosidad necesaria será para salir a buscar, navegar en la información sin dudar para redactar y elaborar. Esmero y compromiso necesitarás para crear lo que jamás otro podrá igualar. Perseverancia y persistencia tendrás para lograr creatividad y fluir en la información hasta encontrar lo que precisas. Paciencia y amor a la investigación para contribuir a la ciencia y ser un gran profesional. Gracias. Gracias, Jas, por este poema. Muchas gracias a todos, y ahora las preguntas, si alguno tiene algo para decir, y también les dejamos nuestro mail por si se quieren contactar con nosotros, y están bienvenidos también a unirse tanto para las prácticas como para ser parte del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a los 2 equipos. ¿Existe acá alguna pregunta? Bueno, hay muchos agradecimientos y felicitaciones a todo el equipo. Vamos a dar algún minuto más por si surge alguna pregunta en la lectura del chat. Pero voy a aprovechar para hacer una aclaración una vez más frente al pedido de cambiarse el nombre, que entendemos que no era posible. Lo que le solicitamos es, además de en todos los casos que lo han aclarado en el chat, quienes necesiten pueden enviar el mail a sinvestides@uflo.edu.ar, está en el chat también esa dirección de mail. Y
mientras doy un poquito más de tiempo a ver si surgen las preguntas, aprovecho a retomar un tema que surgió en el chat. La curiosidad o la vocación por la actividad científica, por la tarea científica, puede surgir en cualquier momento de la carrera, de hecho en cualquier momento de la vida, digamos, uno no es condición necesaria tener un doctorado. Puedo entender que, dado que los proyectos de investigación, y por normativa está apoyado así, suelen ser dirigidos por personas que tienen trayectoria académica, experiencia en dirección de equipos, algún reconocimiento por su comunidad en términos de antecedentes científicos, no es poco común encontrar personas que cumplen el rol de director, o directora, perdón, con el título de doctor. No obstante, tanto en UFLO como en el resto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología encontramos licenciados, magísters, incluso equipos que son dirigidos por doctores, pero cuyas inquietudes vienen desde las personas que tienen menos formación, pero que tienen por ahí algún contacto más cercano con la realidad y la agenda pública. En ese sentido quería un poco desmitificar y acompañando lo que se ha dicho en las dos presentaciones sobre vengan, acompáñennos, súmense, no se dejen amedrentar por el misticismo que rodea la investigación y la actividad científica. Sí cumplo en aclarar eso, que es probable que encuentren más doctores haciendo dirección, pero la Secretaría, la universidad promueve la participación de estudiantes y docentes en todos los proyectos de investigación que se presentan, y esperamos que esos equipos sigan creciendo, pero a la vez que se sigan promoviendo los miembros de esos equipos. Que una vez que enganchan con esa carrera, la puedan desarrollar y sostener. Dicho todo esto, y viendo que no se han sumado algunas preguntas, pero sí que siguen surgiendo las felicitaciones, vuelvo a agradecerles a cada uno de las personas que hicieron su exposición. Sandra, te agradecemos por tu compromiso y estar acá aún con algunos síntomas compatibles con el COVID. ¿Qué era el COVID? Se nos olvidamos. Y volvemos a aclarar la ausencia de la doctora Silvana Baró, que dirige uno de los proyectos y además es alma mater de todo este equipo. Sabemos que está viajando en este momento y que no nos pudo acompañar, pero acá presente y dejando este legado que estamos viendo en esta presentación. Sin más, los invitamos a seguir participando de las actividades de la Semana de la Investigación, y les agradecemos nuevamente a todos la participación.